Fernando Sánchez Sánchez. Cuarto, primera conferencia a cargo del ingeniero Andrés Leonardo Molina Portugués. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Ay, mi celular. El surco de
palabras a cargo del ingeniero Fernando Sánchez Sánchez. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Agradecemos particularmente la asistencia de los dos colegios invitados, de los padres de familia que habían tenido a apoyar a sus hijos en esta actividad que dentro de la academia tiene una serie de responsabilidades en relación con lo que significa la responsabilidad, la organización, la estructuración de modelos que están muy ligados a lo que significa la ingeniería ambiental en términos del trabajo comunitario, y aquellas otras personas que han tenido a bien acompañarnos en la mañana de hoy. Hoy realizamos el 11º seminario en actualización en problemática ambiental, tomando como referencia una inquietud que surgió hace 5 años ya largos, y es el trabajar con los estudiantes de primer semestre, porque quienes organizan este evento son nuestros muchachos del primer semestre del programa, como una forma de articular, de motivar con el sector productivo, pero también de que ellos tengan la posibilidad de asumir roles de responsabilidad. En ese sentido, es importante que ustedes sepan el esfuerzo que nuestros muchachos han hecho, toda vez que el evento lo realizan ellos. La universidad, por supuesto, colabora con el auditorio, colabora con un tintico que les iremos a ofrecer más adelante, pero toda la parte logística, la consecución de los conferencistas, la estructuración de la parte publicitaria, el montaje del blog, la elaboración de las memorias, es parte de su responsabilidad, y eso tiene, en el tema que a mí me compete como profesor de ese espacio académico, tiene una valoración que desafortunadamente en nuestro medio normalmente es cuantitativa, ¿no? Que preocupa mucho a los estudiantes porque siempre es la nota. Pero digamos que he tratado de inculcarle a mis muchachos que no solamente uno debe ir detrás de una nota, sino que debe ir detrás de un proceso integral de aprendizaje donde se asuman modelos de ética, de moral y, por supuesto, modelos que estén definidos a partir de lo que es el compromiso. Si uno en la vida no hace las cosas con compromiso, las cosas normalmente no nos van a salir bien. Ya en lo que tiene que ver con la temática ambiental, y aquí que tenemos personas de diferentes edades, profesores, estudiantes, padres de familia, uno tiene que tomar de referencia que en lo ambiental hay como diferentes tendencias, hay como diferentes direccionamientos. Así como en las escuelas económicas, así como en las escuelas sociales, así como en las ciencias de la salud, hay como posturas. En lo ambiental también tenemos posturas. Cuando uno empieza a trabajar este tema, tiene que referenciarlo a 1974. Antes del 74, normalmente hablar de lo ambiental era para psiquiátricos, porque el tema de lo ambiental no era un factor prioritario. De hecho, teorías como la de evolución de Darwin eran muy cuestionadas y siempre se planteaba para qué servían esas teorías. Teorías alrededor de la concepción del origen de la vida más allá de la teoría creacionista, que es la que sale o surge
desde aquellos que tenemos formación católica y que está planteada en la Biblia, pues no le interesaban mucho al hombre, aunque evidentemente habían algunos científicos ortodoxos que profundizaban y cuestionaban la teoría creacionista. Y se empezaban a dar los modelos alrededor de lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang, desde la visión hodgkiniana, de Stephen Hawking, en su famoso libro El Gran Diseño. Yo recuerdo mucho que en el año 87, cuando se abrió el primer programa de Ingeniería Ambiental y Sanitario, que fue de la Universidad de La Salle, del cual yo tengo el honor de ser egresado de la primera promoción, cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá que quería estudiar Ingeniería Ambiental y Sanitaria, bueno, las mamás más alcahuetas, los papás no mucho, ¿no? Me decían, oiga, ¿usted está seguro que eso sirve para algo? Porque se asumía en ese momento que como resultado de la década de los 70, de todo el coletazo del hipismo, lo ambiental estaba relacionado con que uno consumiera o se fumara todo lo que tenía clorofila. Entonces todo lo que eran plantas estaba asociado. Entonces me decía mi papá, es que ahora hay profesiones para fumar marihuana. Y venía el otro componente, ¿no? Que era el componente sanitario. Entonces sanitario, de sanitarios. Entonces decía, para lavar baños también, o sea que usted va a ser un profesional que fuma marihuana para lavar baños. Bueno, el olor está relacionado porque uno tiene que doparse ahí. Entonces el hombre no entendía, claro, y yo tampoco, no entendía claramente en qué nos iba a meter. Primero, en qué iba a invertir en su platica, y segundo, qué era lo que yo iba a terminar haciendo de mi vida. Además, porque veníamos de una época donde en el país existía una relación directamente proporcional en que si uno quería ser doctor y quería tener cierto renombre, ¿no?, tenía que estudiar o medicina o derecho, ¿no? Entonces uno, en el fondo, generaciones como las nuestras, tenemos un grado de frustración porque no fuimos abogados o porque no fuimos médicos. Y bueno, respetando esas profesiones, yo digo hoy, gracias a Dios, no fui ni abogado ni médico. Y eso venía como relación del coletaje precisamente en el año 1974, donde por primera vez aparece un informe como el informe Brundtland, Margaret Brundtland, alrededor de toda la problemática ambiental, que entre otras cosas no le creían en su momento. Y no le creían en su momento porque se asumía que el tema de lo ambiental no era un factor prioritario y que esos elementos determinación de que se iba a acabar el mundo, pues no eran muy claramente comprendidos, ¿no? Ella fue la primera que empezó a hablar sobre el tema del calentamiento global, o sea, desde una estructura científica. Fue la primera que empezó a hablar del tema del efecto invernadero, del deterioro de la biomasa, del tema del cambio de los ciclos hidrológicos, del tema del crecimiento poblacional. Solamente hasta el año 1985, entonces, terminan creyendo y terminan cogiendo toda esa estructura teórica y científica para lo que posteriormente sería esa primera gran reunión de países alrededor del tema ambiental que hoy conocemos como la famosa Cumbre de Río en el año de 1992, donde participaron 174 países. Pero claro, esos 174 países llegaron ahí con la expectativa, muchos de ellos, de ir a conocer Río de Janeiro, una zona hermosísima, con unas playas bellísimas, ¿no?, las garotas, el Ipanema, el Cristo Corcovado, pero la gente llegaba con una expectativa además de incredulidad. Tanta incredulidad hubo que muchos de los acuerdos que se hicieron allí nunca se protocolizaron. O sea, gran parte de los elementos que surgen de la Cumbre de Río en el año 92, posteriormente, 20 años después, en la Cumbre de Río más 20, terminan siendo evidenciados como un evidente fracaso. ¿Y por qué? Porque siempre el hombre ha creído que es prioritario lo económico a lo ambiental. De hecho, los clásicos de la economía, y nuestros estudiantes lo saben perfectamente, los clásicos de la economía como Adam Smith, como David Ricardo, partían del hecho particular
de que los recursos naturales Dios se los había entregado al hombre para que él los usufructara, y para que usufructuándolos los pudiera convertir en materias primas y los pudiera llevar a los medios de producción. Entonces el hombre se creyó ese cuento y siempre además pensaba que como los recursos naturales eran ilimitados, pues él podía hacer cualquier cosa con los mismos. Sin embargo, los niveles de crecimiento poblacional, donde hoy somos alrededor de 7.000 millones de habitantes y en Colombia alrededor de 50 millones de habitantes mal contados, hacen que la presión sobre los mismos empiecen a deteriorar la capacidad de carga o la capacidad de renovación o la capacidad de producción, y entonces los ecosistemas, por una razón muy simple, terminan agotándose. Bogotá, por ejemplo, fíjense ustedes, a pesar de que Bogotá tiene 2 páramos, Chingaza y Sumapaz, ya nos dicen, como forma de alertarnos, nos dice la empresa de acueducto de alcantarillado que si seguimos creciendo como estamos creciendo, alrededor de 90.000 habitantes cada año nuevos, podríamos tener racionamiento de agua en el año 2018. Y eso ya empieza a preocupar. No tanto porque nos bañemos o no nos bañemos, sino porque Bogotá concentra el 38% del sector industrial del país. Y eso es empleo, eso es transformación, eso es generación de bienes y servicios, eso es recirculación económica, eso es mitigar pobreza, porque mientras haya empleo, mientras haya producción, mientras haya ingreso, mientras haya capacidad de gasto, pues se van a dar esos elementos. Entonces, cuando uno empieza a hacer toda esa reflexión y se empieza a dar cuenta de lo que sucede al interior del tema ambiental, terminamos encontrándonos también con otras dicotomías. Y esas dicotomías están en saber qué discursos existen alrededor del tema ambiental. Y digamos que hay varios discursos, todos válidos, todos respetuosos, todos importantes. Hay algunos ambientalistas, y lo hemos reflexionado al interior de nuestros espacios académicos, que consideran que el hombre es el ser más perverso que hay sobre la tierra, y que siendo perverso es el que ha ocasionado todo este deterioro ambiental, y que la única forma de que el hombre pueda mitigar, pueda disminuir ese daño, es que el hombre se empelote y vuelva a vivir entre los árboles. Y entonces yo le digo a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a los menos jóvenes, ¿será que nosotros seríamos capaces de que por salvar el planeta, entre comillas, volviéramos a vivir de manera primitiva como lo hacían los primeros habitantes de la Tierra, los primeros Homo sapiens erectus, de una manera nómada, sin tener las comodidades que nos implica tener nuestros hogares? Y entonces aquí que hay un grupo muy significativo de damas, yo siempre coloco este ejemplo. Tratemos de pensar en términos de consumo y en términos de sostenibilidad ambiental, lo que puede uno encontrar alrededor o al interior mejor de la cartera de una dama, ¿cierto? La cartera de una dama es como el sombrero de un mago, hay de todo. Y las damas cargan una infinidad de elementos, todos necesarios, pero que nunca los usan, ¿no? O sea, es una contradicción. Entonces ellas, sus cremas, su encrespador. Yo tengo una amiga que en su cartera carga tapas de gaseosa, y entonces en algún momento que tuve la posibilidad de visualizar su cartera, le decía, bueno, ¿y tú para qué cargas tapas de gaseosa? Y me decía, es que esos son mis encrespadores de pestañas. Y yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Y por qué 2? Y me dice, no, es que una tapa es para la pestaña derecha y otra para la pestaña izquierda. Y iba yo más allá en términos de mi curiosidad. ¿Y por qué? Y me dice, no, es que ergonómicamente cada una de esas tapas está diseñada para cada pestaña. Entonces con ese argumento, pues uno dice, sí, sigue cargando las pestañas y por supuesto las tapas, ¿no es cierto? Y uno podría ir más allá.
Normalmente los hombres, ¿no? Los hombres también somos acumuladores. Los hombres en alguna etapa de nuestra vida coleccionamos carritos. En otra etapa de nuestra vida coleccionamos ositos de felpa. Y ya a la edad mía, pues uno termina coleccionando muñecas de inflar, ¿no es cierto? Entonces, en diferentes etapas de la vida, uno es coleccionista, consumidor. Entonces ir a sacrificar todos esos placeres mundanos que desde la economía se denominan como concepciones hedónicas, ¿no? Y el hedonismo es todo aquello que nos produce placer, y normalmente nosotros somos hedónicos en mayor o menor medida, hacen que el tema de ser tan consumidor no sea fácil de cambiar esos modelos. En ese sentido, entonces uno lo que él puede empezar a mirar es que debe existir una racionalidad a nivel del consumo. Luego, por más que nosotros tratemos de cambiar hábitos de consumo, finalmente no podemos sacrificar modelos de calidad de vida y modelos de bienestar. Toda esa concepción que desde la economía trabaja Pareto, ¿no? La concepción paretiana. Algunos la confunden con Pareto, ¿no? En este caso es Pareto, concepción paretiana. Después, bueno, y también para matizar un poco el tema, uno podría pensar que todo el tema del cambio climático es nuevo. No es nuevo. De hecho, este coletaje del primer cambio climático arranca por allá en el año de 1495. Recuerden ustedes que en 1492 llegó Colón a América. Y en el año de 1495 hay datos de los primeros coletajes de cambio climático cuando todo el Mediterráneo se congeló. Hubo la primera inversión térmica y el invierno de esa época hizo que el Mediterráneo, que tiene, claro, en épocas de invierno unas temperaturas bajas, se hubiera congelado. Y todos los coletajes subsiguientes que nos siguen afectando hasta el año 2014 y por supuesto, según los expertos, entre 450 y 500 años más, donde todo el proceso de cambio climático en términos de inmersiones térmicas, como efectos tales como el de la niña y el niño, hacen que se esté desarrollando ese sexto cambio climático. Eso nos lleva entonces a pensar que con anterioridad hubo 5 cambios climáticos antes, y en los 5 cambios climáticos anteriores el hombre no existía como especie. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa si el hombre es tan perverso? Por ejemplo, en el quinto cambio climático, los culpables fueron los dinosaurios. ¿Y por qué los dinosaurios? Porque había dinosaurios que pesaban hasta 600 toneladas. Y esos dinosaurios consumían el 10% de lo que pesaban, 60 toneladas diarias de alimento. Y excretaban el 10% de lo que comían. O sea, cada entradita al baño eran 6 toneladas. Y si ustedes se imaginan una familia con problemas intestinales, entonces eso era, en términos de acumulación, en términos de descomposición, en términos de producción de dióxido de carbono, pues, llegó un momento en que el planeta tuvo que hacer una transformación de esa energía acumulada. Recuerden, muchachos, que a nosotros nuestros profesores nos enseñan alrededor de las leyes de la termodinámica una que es muy importante, ¿no? La primera ley de la termodinámica, que es clave en el tema ambiental, ¿no? Donde habla de la materia y de la energía. Entonces nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y nuestro planeta Tierra lo que hace es transformar esa energía. Y cuando hay gran acumulación de energía, hay unos efectos climatológicos que terminan llevándonos a un periodo de glaciación. O sea que el final, bajo esas perspectivas científicas de este cambio climático, no es otra cosa que una inversión térmica que nos llevará a un periodo de glaciación donde la temperatura media en el Ecuador será de -10 grados centígrados. Y muy posiblemente
sin que eso signifique ser cataclístico. Bueno, apaguemos eso. Eso nos llevará ¿a qué? Nos llevará al hecho de que muy posiblemente nosotros como especie desaparezcamos. Los Homo sapiens, erectus, desaparezcamos. A algunos nos causará mucha alarma, ¿no? Yo siempre les digo a mis muchachos, bueno, si eso va a suceder entre 400 y 550 años, estos muchachos de los colegios y los muchachos acá que están estudiando ingeniería ambiental no tienen de qué preocuparse. Ustedes se graduarán de bachilleres y ellos de ingenieros, no hay lío. Vamos, los tiempos están ajustados, pero van a lograr tener esos títulos. En ese sentido, pues efectivamente, recogiendo los elementos darwinianos, solamente sobrevivirán aquellas especies que estén más capacitadas para adaptarse a ese nuevo entorno ambiental. Y por eso es que digo, o por eso es que decimos, o por eso es que se dice que los primeros a desaparecer somos nosotros, porque ya nos olvidamos de cazar, ya nos olvidamos de ser autosostenibles, siempre estamos dependiendo de que nos den alimento, de que nos den ropa, de que nos den etcétera, etcétera, cualquier tipo de elementos. Por el otro lado, vienen otros ambientalistas que son más prácticos, que dicen, pues finalmente si el mundo se va a acabar, pues disfrutemos mientras el mundo se acabe y consumamos. Porque si es inevitable que el mundo se acabe, pues tenemos es que mientras tanto gozar, o sea, usufructar. Y en esa misma línea, entonces, uno se da cuenta de que ellos tienen razón, tienen una lógica. Pero también el hombre, desde su creación, siempre ha pensado en que el mundo se va a acabar. Fíjense ustedes, a nuestro amigo Nostradamus, ¿no? Nostradamus nos decía que el planeta se iba a acabar el 31 de diciembre del año de 1999. Y muchos de nosotros nos endeudamos en términos de tarjetas de crédito y demás porque no tocaba pagarlas, pero el mundo no se acabó. En el calendario maya, aunque eso tiene otra interpretación, nos decían que en diciembre del año 2012, a finales, 24 de diciembre, el mundo también se iba a acabar, y no se acabó. Y la historia que es tan interesante, muchachos, porque la historia nos permite saber de dónde venimos y también para dónde vamos, terminamos encontrando una cosa bien significativa, y es que cuando tocamos temas relacionados con los papas que hoy están tan de moda, tenemos que recordar a un papa ilustre, que es el Papa Constantino I. El Papa Constantino I en el año 975 tenía 85 años. Y él quería celebrar los primeros 1000 años de la llegada de Cristo a la tierra. Pero no le alcanzaba, ¿no? 85 más 24, pues ya la vida se le había acabado. Entonces él, en uso de sus privilegios doctrinales y eclesiásticos, termina adelantando el calendario grecorromano 24 años, y en el año 977 celebra los primeros 1000 años de la llegada de Cristo a la tierra, y pasa la historia, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hoy no estamos en el año 2014, que todavía no ha llegado el año 2000, y que por ende vuelve a coger vigencia el concepto de que se puede acabar el mundo según Nostradamus, y que si no se acaba en el 1999, se acabará en el 2012. Entonces ahí queda uno como perdido. Y más ahora que el Papa Benedicto primero llega y acaba el purgatorio, ¿no? Porque nos habían dicho siempre que si uno se portaba relativamente bien se iba para el purgatorio. Pero este Papa, mucho más plural, mucho más social, dice que tampoco el infierno existe. Entonces los que somos malos o medianamente malos, ¿para dónde nos vamos? Uno está muy confundido ahí. Y entonces la línea del discurso es esa línea media, ¿no? Donde recoge esa concepción de los conservacionistas, los preservacionistas, y recoge por supuesto también esos elementos que están asociados a aquellos
que piensan que el tema es la transformación, que el tema es el goce, que el tema es el uso, que el tema es el usufructo. Y entonces lo que uno termina entendiendo es que toda la visión alrededor del tema ambiental